Disney ha creado cientos de películas, pero ninguna se compara con las Crónicas de Narnia. Tal vez no sea la más aclamada por el público, pero sí es la única que es cercana a nuestros dogmas. Muchos han hablado de que Aslan es la interpretación de Jesús, pero en este video me gustaría presentarles un análisis más a fondo de algunos hechos que a lo mejor desconocías. No te despegues de este video porque hoy descubrirás por qué Crónicas de Narnia no es una película normal para lo que es Disney. Todo empieza con la guerra, Elmo corriendo y detrás su hermano Peter entran a un lugar donde está su mamá y sus otras hermanas Lucy y Susan. Elmo venía de su casa y portaba un retrato de un hombre, el de su padre. Estaba sufriendo su gran pérdida y al parecer era el único que no podía dejar atrás lo último que lo hacía recordar. Esta misión no parece nada importante, pero más adelante te darás cuenta por qué sí lo es. La madre de los cuatro no tuvo más opción que enviarlos donde el profesor Diggory mientras la violencia se apaciguaba. Cuando llegaron tuvieron algunas restricciones, pero eran niños, así que empezaron a divertirse un poco con el popular escondite. Lucy entró en ropero para esconderse, avanzando poco a poco hasta que se topó con una espiga de un árbol. Se dio cuenta que estaba en otro mundo, había nieve, y mientras curioseaba, vio un fauno. El fauno se presentó como Thomas, la invitó a su casa. Ella le respondió de manera formal con un sí. Cuando entraron, Lucy se sentó. El señor Thomas le dio una bebida y después empezó a tocar un instrumento el cual producía una melodía mágica que hizo que Lucy mirara los faunos de fuego y empezara a dormir de manera lenta. Cuando despertó, Thomas estaba recostada arrepintiéndose de lo que iba a hacer. Quería secuestrarla por orden de la Reina Blanca. Sin embargo, se arrepintió cuando Lucy le dijo: pensé que eras un amigo. Narnia no era un lugar cualquiera, era un paraíso, donde sus rarezas hacían parte de la perfección, donde al parecer se disfrutaba al máximo cada día. El tiempo no pasaba igual como en la tierra. Por mucho tiempo esa tranquilidad no era negociable, pero cuando llegó la bruja lo empezó a gobernar oscuras intenciones. Solo predominaba su ley llena de crueldad y desdicha. Lucy salió de ropero pensando que había pasado mucho tiempo, pero tan solo fueron algunos segundos. Le contó a sus hermanos, ninguno de ellos le creyó. En una de esas noches, Lucy se dirigió de nuevo al ropero, pero la estaba siguiendo Edmund. Cuando Edmund entró, en uno de esos intentos de asustar a Lucy, conoció Narnia. Se asombró por un instante. Mientras avanzaba vio un carruaje. Se bajó de él un enano, el cual lo iba a ejecutar. Después conoció a la bruja. En un principio iba a acabar con él, pero al enterarse que eran cuatro cambió su estrategia. Llamó su atención con algunas golosinas y le prometió convertirse en rey si llevaba hasta donde estaba ella sus otros hermanos. Edmund regresó con Lucy. Otra vez Lucy le contó a sus otros hermanos con intención de que Edmund esta vez la ayudara, pero fue todo lo contrario. La hizo ver como una mentirosa. Lucy no hizo más que salir llorando de la habitación. Pero en un juego de béisbol, la pelota rompió precisamente la ventana donde estaba el ropero. Mientras los cuatro hermanos buscaban la pelota, el señor Diggory los estaba buscando a ellos, así que eligieron entrar al ropero para esconderse. Fueron avanzando hasta que Peter y Susan se dieron cuenta que lo que decía Lucy era verdad. Intentaron conocer a Thomas, pero fue imposible, ya que fue capturado por la reina y eso decía un papel. Cuando intentaban marcharse, conocieron a un castor. A pesar de que se aterraron al darse cuenta que hablaba, el castor los invitó a su casa. Mientras hablaban, el castor le dijo esto en específico: los dos hijos de Adán y los dos hijos de Eva salvarían a Narnia de la bruja blanca. Esa era la profecía. No solo eran dos hijos de Adán y dos hijos de Eva, eran niños que tuvieron que empezar a pensar en gente adulta. Si querían acabar con la bruja, tenían que ser más que valientes, ya que tendrían que luchar con magia que no entendían y con extraños seres que les doblaban en tamaño y fuerza. Se iban a ir, conscientes de sus límites, pero cuando se enteraron de que Edmund ya no se encontraba, les tocó seguirlo, pero fue imposible alcanzarlo. No solo eran los dos hijos de Adán y de Eva los dignos de salvar Narnia, también eran humanos como cualquier otro. Y lo digo porque aquí sale a relucir lo imperfecto que podemos llegar a ser a pesar de nuestra intuición. La primera vez que Lucy habló con Thomas cayó muy fácil con su manera de hablar y tan atenta. Él se aprovechó de la situación y así le invitó a casa. Ella pudo haber dicho que no, algo que sería normal ya que se está hablando con un extraño, pero ella no podía ver malas intenciones y por eso estuvo cerca de ser secuestrada. Entonces tenemos a Emma, quien tenía una forma de ser muy diferente a la de sus hermanos. No le gustaba sentirse inferior, anhelaba el poder. Es por eso que no lo pensó mucho para dirigirse donde la bruja. Elmo se dejó llevar por la magia y por lo que la bruja prometió que le iba a dar si entregaba a sus otros hermanos. Estaba tan cegado por el poder que oyó pero no escuchó nada de lo que dijo el castor sobre quién era el mal y quién era el bien de Narnia.
y ese fue un grave error, ya que la reina mostró quién era en realidad. Se enojó cuando no llegó con sus hermanos, lo encerró, le dio algo de comer, difícil de llamarla así. Los castores convencieron a Susan, Lucy y Peter de buscar a Aslan, quien era el único que podía ayudarlo. Mientras iban en camino, conocieron a un hombre de barba blanca y que andaba en un trineo. Este tenía un par de juguetes, pero prefirió darle ni más ni menos que armas. El asunto es que después tuvieron que enfrentarse con los lobos mandados por la bruja. Y es aquí donde Susan intenta darse de la más inteligente. Intenta convencer a Peter de que deje la espada en el suelo, pero Susan no veía ni siquiera escuchaba. El miedo la invadió, ya que uno de los castores estaba siendo mordido por uno de los lobos, suplicando para que Peter no le hiciera caso al lobo y lo atacara. Y tampoco escuchó a los castores en su momento de la profecía y para qué estaban destinados. Gracias a una maniobra de Peter, pudieron salvarse. Llegaron donde Aslan. Los narnianos se arrodillaron al ver su presencia. En ese instante también lo hicieron ellos. Aslan no era un rey, era un ser supremo, uno de los que presenciaron la creación de Narnia, capaz de tener a su lado a seres creyentes y justos. Cuando se hablaba por ahí de que Aslan era la interpretación de Jesús, no hay duda de que sea así. Su sabiduría no necesitaba decir muchas palabras, sino las palabras justas para que todos entendieran. Así fue como le dio seguridad a Peter y pudo guiar a su caballería al rescate de Emma. Pero cuando las palabras no eran suficientes, usaba otros recursos. Pero sin duda alguna no hay que dejar a un lado el sacrificio. Este fue muy distinto, pero de alguna manera se asemeja. Todo parte de las consecuencias que sufriría Narnia si él como el traidor no moría, hasta la voluntad de Aslan por sacrificarse por un humano. Pero lo que más me impresionó es cuando Aslan se dirige donde la bruja. Hay demasiado respeto por parte de los súbditos, y cuando este ser que intenta obstaculizar a Aslan se marcha despavorido de miedo, es algo muy similar si el diablo no pudiera resistir su energía. Aslan sabía lo que pasaría, por eso fue maltratado y burlado. El golpe de la bruja fue directo y falleció enseguida, pero tiempo después resucitó. Aquí no lo hizo en 3 días, y tampoco porque así debía ser. Sin embargo, no deja de tener su parecido. Y Peter era el hermano mayor, por lo tanto, al no tener un padre, creía que sus otros hermanos estaban bajo su responsabilidad, pero este papel lo tomó tan en serio que empezó a desarrollar el rol de líder. Reprochó las acciones de los demás. Desde un principio no tuvo empatía con Edmund, pensaba que era un egoísta, pero ir por el retrato de su propio padre, su único recuerdo en imagen, cualquier persona lo hubiera hecho. En varias ocasiones intentó hacer valer más su liderazgo sin importar qué pensaban los demás, y esto casi lo conduce a una muerte inminente. La batalla final no es una simple batalla de seres extraños, para mí es una analogía de una batalla espiritual. Narnia era un lugar sobrenatural, pero en este caso es la tierra. La bruja era la villana, pero es el diablo. Peter es quien intenta pelear con ese mal, y Aslan no tiene explicación, y es Jesucristo. Los hechos lo dan a entender. Así como el diablo, la bruja ha gobernado Narnia en base a engaños y un poder difícil de igualar. Peter es el hombre que podría ser cualquiera, y usa todas sus herramientas para que ese mal no se adueñe de su bienestar. En este caso, usó especies voladoras, depredadores y centauros. Pero al ser un humano, pelear por su cuenta no fue suficiente. El mal era mayor e intocable. Pero cuando llegó Aslan, Jesucristo puso todo en orden sin hacer mucho esfuerzo, así como él lo haría si no se pierde la fe, dando a entender que un humano no puede librar por sí solo todas las batallas. Aslan bendijo a los 4 hermanos, convirtiéndose en los legítimos reyes de Narnia. Al final Aslan se marchó sin despedirse y sin decir para dónde, dándonos a entender que igual que Jesucristo, no estaba cuando querían, sino cuando en verdad lo necesitaban. Pasó el tiempo y ya son todos unos señores y señoritas felices de esa vida. Pero así como Lucy fue quien descubrió la entrada, después de mucho descubrió, teniendo en cuenta que ya lo habían olvidado, la salida, y volvieron a ser unos niños. Más allá de la interpretación espiritual, las crónicas de Narnia también es crecimiento personal. Los 4 niños fueron desplazados de manera forzada. Los 4 buscaban un refugio emocional, y eso lo encontraron en Narnia. A pesar de que cada uno de ellos mostró sus falencias, lo hicieron porque tuvieron necesidad, se buscó algo mejor, hubo miedo, y se querían mostrar fortaleza. Al final encuentran lo que siempre han buscado, un lugar donde son apreciados y en donde pueden encontrar esa felicidad que la guerra les había negado. Recuerda, si te gustó este contenido, no olvides apoyarme con tu suscripción. Hasta pronto.